Going to start recording. Welcome everyone to our news bulletin for October 9. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo de octubre 9. We are celebrating October as the National ADHD Awareness Month, as well as Bullying Prevention Month and Cancer Awareness Month. But since we covered those two others in previous meetings, I'm highlighting ADHD Awareness Month. De nuevo, bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 9 de octubre. Nosotros estamos celebrando la concientización en el mes de octubre del TDAH y además que de prevención al acoso y también concientización sobre el cáncer. Así que, pero como hemos ya enfatizado los otros dos, pues entonces estamos enfatizando esto este día. So for today's attendance, we're going to talk about agenda. We're going to talk about attendance, important dates, character development, college readiness, and community focus, which are our 3 Cs. En nuestra agenda vamos a hablar de nuestro progreso en cuanto a la asistencia, fechas importantes y nuestras 3 Cs, que es lo que llamamos aquí, que es desarrollo de carácter, preparación para la universidad y enfoque comunitario. All right, so let's get started. Let's go with attendance. Last week, the week of September 30th to October 4th, the overall attendance was 92%. The elementary school was 93%, middle school 93%, and high school 89%. I just want to highlight, especially as people go on vacation, we have long weekends coming up, that our goal is 95%, and that is a maximum of 9 days for the whole year. So please be aware that it's very important for all our students to be in school. And also at the high school, just to be aware that 3 consecutive lateness equals 1 absence. And you can track attendance on Alma, and you can report absence using our forms on our website. Hablamos de ahora de asistencia, muy importante. La semana pasada, y yo siempre les voy dando en nuestro boletín informativo el reporte de asistencia. La semana pasada fue un 92%. Y en la escuela elemental fue 93%, en la intermedia 93% y en la secundaria 89%. Y les recuerdo que aquí la meta que tenemos para este mes es 95%, y quiere decir que tengan un máximo de 9 días de ausencia por el año entero. Así que por favor fíjese en Alma, que es nuestro portal de padres, cuánto está la ausencia de sus hijos. Recuérdese que si hay 3 tardanzas consecutivas en la escuela secundaria, significa una ausencia. Así que si usted ve que su niño dice, pero ¿por qué no solamente durante al principio del día, sino también dentro del día, si está llegando tarde a alguna clase, eso le cuenta para una ausencia? Usted puede chequear la asistencia de su hijo en Alma y claro está, si su niño tiene que faltar, usted puede reportar una ausencia usando nuestros formularios que están en nuestra página web. So I just want to hear why attendance is so important. There is the scholars with good attendance keep on top of their work and know what they need to do. Scholars with good attendance spend more time with their friends. Scholars with good attendance develop excellent habits for life. And scholars with good attendance do better at school and are more likely to get a good job. So, le recordamos por qué la asistencia es importante, es porque los estudiantes que tienen una buena asistencia saben bien qué es lo que tienen que hacer y están al tanto de sus deberes. Y eso tengo que agregar también que si está llegando a tiempo a su clase, en el principio de la clase es cuando le están dando información de qué es lo que tienen que hacer y cómo pueden participar en la clase. Así que es muy importante que estén listos para antes de que empiece la clase. También los estudiantes con buena asistencia se la pasan más tiempo con sus amigos y las amistades son buenas, muy importante para la salud mental de los niños. También los estudiantes con buena asistencia desarrollan buenos hábitos para la vida. Y claro está, una persona con buena asistencia le va mucho mejor en la escuela y tiene más oportunidades para en el día de mañana tener un mejor trabajo. Great. So
Important dates coming up in terms of, again, why it's better not to miss more school just during the break. We have only October 11 and to 14. That's this Friday and Monday is for Indigenous Peoples Day and celebration. Then October, just know that October 18 at the elementary school, there is a Hispanic Heritage Showcase. And we asked, we did a survey and we asking all the parents that please let us know if your child is going to come dressed as with a cultural outfit, because they're going to do a fashion show. If you don't have a cultural outfit, then it could be a t-shirt from the sports team from your from your country of origin, or it could be even a flag that they can bring. So it could be an item that they can bring, or something that they can do for show and tell. October 21st, there's no classes for students because it's our staff professional development. And October 31st, there is a K-8. There is a dress up as a book character. So we don't celebrate Halloween, but our children are encouraged, if they want to dress up as a book character. It's the favorite books. We want to promote literacy all the time. Fechas importantes de la primaria es que octubre 11 14 no hay escuela para Día de los Indígenas. El 18 es la celebración del mes de la herencia hispana, y lo que los niños van a hacer es vestirse de ropa de su culturales, y así que si no tiene un vestido tradicional, pues puede traer un artículo que tenga en su casa que represente su cultura. O puede ser también una camiseta del partido de equipo que le guste nacional. Y si no tiene nada de eso, pues puedes traer un artículo. Es para que los niños lo muestren, porque ellos van a hacer como un desfile en la pasarela y van a mostrar lo que traen y conocer de diferentes culturas. Así que por favor avísenos a la escuela primaria si tiene algún problema en traer alguno de esta vestimenta o artículo, porque queremos que todos los niños se sientan incluidos y todos tengan algo para mostrar en ese día. De nuevo, eso es octubre 18. El 21 no hay clase porque es de desarrollo profesional del personal, y el 31 de kinder hasta octavo grado damos una celebración para que si los niños se quieren vestir de algo, tiene que ser un personaje de un libro favorito. Y claro, está siguiendo nuestras reglas de vestimenta informal. So for middle school, I just want to let you know that tomorrow we have a progress report. So this is something where you can start looking on Alma and under reports. And again, this is just so that you keep on track of how your child is doing academically, so that by the time it's December, when we actually do the report cards, you know how your child is progressing. There is no surprises. Again, we have the same days for that we're off, and for October 11, 14, and 21st. And again, they also have the dress up as a book character. Las fechas importantes de intermedia: mañana 10 de octubre se le hace el reporte de progreso a los estudiantes. Eso es para que usted esté pendiente en Alma cuando empiecen a poner estos reportes. Poco a poco lo van a estar poniendo los maestros, y es para que usted se dé cuenta cómo va progresando su niño académicamente y pueda tener conversaciones con su niño de cómo va y qué es lo que se puede hacer para mejorar. Cosa que cuando vengan las calificaciones en diciembre, no hay ninguna sorpresa para usted. El niño está bien en control de su progreso. De nuevo, las fechas que estamos cerrados es el 11, que es este viernes y lunes 14, y luego el 21 por desarrollo profesional, y el 31 de nuevo es el festival en que los niños se visten como un personaje de un libro favorito, y de nuevo siguiendo nuestras reglas de vestimenta informal, o sea que nada que tenga que ser ofensivo o algo que no esté bien para el día de clases, o sea que es un día de clase común y corriente. Just want to highlight that October 31st is a regular school day, so that's why it's important that if you dress up,
that is nothing that is going to be intervening with the learning. So if it is some very elaborate costume, then you won't be able to pay attention in class. So just be mindful of those things. De nuevo que si el disfraz es muy elaborado, muy grande y un atuendo muy complicado, pues a lo mejor el niño no va a poder estar pendiente en su clase porque es un día común y corriente de lección. Also for middle school, the after school program PSW, it's offering this tomorrow from 6:05 to 7:15, family orientation and showcase. So if your child is in this program, this is a very good opportunity for you to see what your child has been doing in class and learn more about the program. And then since we're closed on Friday, they're offering to their students, since it's a program outside of the school, to take the kids to ice skating to Lefrak Center. And there are 10 more spots available. So if you're interested, please be sure to fill out the form and let them know. The doors open at 8:30. The pickup time is at 4. And the requirement is to sign a waiver and return by Friday morning. This waiver is from Lefrak Center. El programa Después de la Escuela, PSW, está ofreciendo una orientación y una exhibición de los trabajos de lo que los niños hacen en sus clubes, y es una oportunidad para usted conocer a las personas que están con sus niños y hablar más con la directiva. De nuevo, este programa es fuera de la escuela, o sea, es aparte, y por eso también ellos pueden ofrecer cosas cuando nosotros estamos cerrados. Por ejemplo, este viernes que nosotros estamos cerrados, ellos están ofreciendo a aquellos padres que trabajan y de nuevo que están los niños inscritos en el programa, que vayan a ir a un paseo a patinar sobre ruedas en el centro Lefrak, eso es en Brooklyn. Les muestro el lugar, es muy bonito y pueden ir a los niños, tienen muchas actividades en ese lugar donde tienen, y de nuevo salen a hay que estar a las 8:30 aquí en la escuela y los recoge a su niño a las 4 de la tarde, o sea que lo van a tener bien envueltos en todo el día. De nuevo, es para promocionar que los niños siempre estén activos y estén seguros. Lo que sí les piden es que firme una extensión que le pide el centro Lefrak y la devuelva el viernes por la mañana. Eso ya se mandó por correo electrónico a las familias. So for high school, October 10th, there is no classes. That's tomorrow. For 9th, 11th, and 12th grade, is the end of the semester 1 marking period 1. And the reason there is no class for 9, 11, and 12 is because we have the PSAT for 10th grade, and it's a dress down day. Of course, we want the kids to be comfortable as they take the test. And it's also the SAT for students in 12th grade who are retaking it to improve their score. You can always improve your score from before. And so if your child wants to, these are children who have registered beforehand. And that's only for 12th grade who needed to register. For 10th grade, you don't need to register, just come. Just know that, and I'll talk more about the schedule for that day. October, again, we have it's off. October 17th, the 12th grade has a town hall for parents. It's via Zoom. So very important that if your child is in the last grade of our school, 12th grade, that you need to be in the know for 12th grade. October 21st, again, no class for us because of professional development. October 24th is college application night. This is just for students only. And it's where all the students are coming in to apply to as many colleges as possible. Again, we have waivers, so you don't have to pay for applications. It's just a fun day where our counselors help our students to apply to all the schools that they would like to go to. Importantes fechas para secundaria es que mañana, jueves, no hay clases para 9º, 11 y 12 grado, y es porque los niños de 10º grado tienen que tomar un examen que se llama
AT y les voy a explicar más sobre ese examen más adelante. Ahora, los niños de 12 grado que quieren mejorar su puntaje y que se inscribieron para mejorar el puntaje, pues también esos niños vienen. Pero si no está inscrito, de 12 grado no está inscrito, pues no viene ese día. Los de 10º grado sí tienen que venir. Octubre, ya dijimos que las fechas que estamos cerrados. Octubre 17 es el día de reunión de padres para el 12 grado. Muy importante que si está su niño en el último grado, que usted esté bien informado de todas las actividades que tiene que su niño participar, todo lo que tiene que hacer, tanto académico como eventos. El 24 es noche de aplicaciones universitarias, de nuevo para 12 grados, cuando se reúnen todos los consejeros para ayudar a los niños a aplicar a cuantos más universidades quieran y de nuevo no tiene usted que pagar por cada aplicación. Porque está cubierto y el 31 de octubre es día de venir sin uniforme así y pagan $1 a los niños de secundaria. All right, so let's talk about safety. We talked about important dates, attendance. Now let's talk about safety. So October is again, as we mentioned, is the September and October was when we emphasize the handbook. What are the rules? What happens when somebody breaks the rules? We explain the handbook. We ask families to sign the handbook. Why? Is because we want the families to talk to their children about what are the requirements. How do you get what are the consequences if you do the wrong thing? Who do you go for help? All those things are in the handbook, and so we continue that through the month of October because we also teaching the students what is the right thing to do. What do you do? All those things we're also teaching them, as well as teaching them what to do. It's sort of similar to if you have a baby, a little toddler or a young a child, and we say, don't touch the stove, don't touch the stove, don't touch the stove. Guess what? They're going to touch the stove because that's where they're focusing on. So we don't just tell them what not to do, but we also tell them what to do. But kids may do the wrong thing. And so we want to make sure that we all working together. And that's why we have the anonymous reporting, as well as we have the quick data survey. So to make sure to see how things are going so that we all work together. So again, it's the handbook and the anonymous reporting and the quick data survey we are sending out. And the one thing that I just want to highlight from the handbook is that if an issue happens, if you read the handbook, you will know that we approach the family of the student who had the issue, and we approach the any student who has the issue involved, but we cannot connect the parents together and say, okay, you guys figure it out between yourselves. We don't do that because that usually causes a lot of problems and doesn't solve anything. And the kids become friends again. So it doesn't help anyone. Also, for one reason, for the other reason is the most important reason is student privacy. We cannot tell you anything about an incident. We can't, by law, we are not allowed to share any information. It could have been that you hear that a child did something really bad, but meanwhile, we see that the child just pushed him and that was it. But you heard something else, like somebody did 10 times worse. Even though we know that the other person just was pushed, we cannot even tell you if it was pushed or not. We cannot tell anything because of student privacy. We can only say it to the parent of the student involved. That's it. So obviously, if something happened and your student was involved, then you will be contacted.
If your student was not involved, you will not be contacted and we will not be able to tell anything. And because these are children, they're still learning, they're still growing, their brains are still developing, and they are going to make mistakes, and especially those mistakes happen in middle school. So that's why it's so important for us to work together and for families to also not share too many information to others about something that you don't really have the full information, because again, that doesn't help the student or doesn't help the anybody. So that's one thing. In terms of great news is that right now the elementary school completed the full handbook signatures. That meant that hopefully that they talked about it with the children. They went over with the handbook and making sure that the kids are okay. For the middle school, we're missing 19 signatures, and for the high school, we're missing 192 signatures. So we're still working, and we'll continue to push for everybody to have their signatures completed. And again, that the hope is that the parents will know what's in the manual, so that if something arises, you will know what needs to be done, because it's all there. And now Lourdes will put the quick data survey on the chat, as well the anonymous reporting. And the anonymous reporting, again, is for anything that you feel unsafe. Let us know. If your child doesn't have to tell somebody if they don't feel safe or anything like that, but we need to know. So if we don't know, we don't know. And it's better not to wait too long, because then that's when things happen, that they wait too long and then bad things happen. So it's better to start, just let us know as soon as it happens. So we want to know. Ok, so vamos a hablar de seguridad. Ya hablamos de asistencia, lo importante es la asistencia, que el niño esté bien en sus clases, que esté sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Estuvimos hablando de las fechas importantes. Ahora hablamos de seguridad. En cuanto a seguridad, nosotros tenemos en el mes de septiembre y octubre nos enfatizamos muchísimo en que todos sepan las reglas. Por eso es que nosotros le mandamos a ustedes que lean el manual estudiantil y para padres, para que ustedes sepan cuáles son las reglas a seguir, qué se hace cuando una regla se quiebra, y para que usted tenga esa oportunidad de hablar con sus hijos de a quién acudir, y usted también saber a quién acudir si algo sucede, ya sea en la parte académica o en la parte de comportamiento, o si usted mismo tiene algún problema. Todo eso está dentro del manual. Ahora, es muy importante para nosotros, y lo enfatizamos muchísimo en el mes de septiembre y octubre, porque de nuevo es el mes de concientización y estamos enseñando muchísimo a los niños, pero no solamente le estamos enseñando qué no hacer, sino qué hacer. Porque si es como un niño chiquito, que si uno le dice no toque la estufa que está prendida, no toque la estufa que está prendida, no toque la estufa que está prendida, ¿qué pasa? Que el niño va a tocar la estufa porque lo único que se está pensando es tocar en la estufa. Entonces, la cosa no es solo mirar qué es lo que no se debe hacer, sino mirar qué es lo que sí tienen que hacer. Entonces, eso es todo lo que hacemos mucho, concientización, y también mirar qué es, enseñarles lo que sí hay que hacer, y que si tiene cosas que trajo de otra anteriormente, que aquí esas cosas no se permiten y aquí esas cosas no se hacen. Y siempre los niños están creciendo ahora, especialmente en la escuela intermedia, es cuando ellos empiezan a tratar nuevas cosas, a querer independizarse, a no querer hablar con usted. Sí, de nuevo, su cerebro todavía está desarrollándose, y es el momento en la escuela intermedia donde empiezan ellos a tratar de buscar cosas que no deberían buscar. Entonces, es por eso que es importante para nosotros como padres y en la escuela trabajar muy bien juntos para que nuestros niños siempre estén bien. Y por eso de nuevo, enfatizamos mucho el manual para que usted tenga que hablar con su niño, con quién acudir, qué hacer, sepa bien las reglas. Y también el manual dice que si hay algún problema entre niño y niño, solo le vamos a comunicar a usted la situación que
le pasó con su propio hijo. No le vamos a decir información de la otro niño ni de la otra familia, ni vamos a comunicar familia con familia. ¿Por qué? Porque primero que todo, los niños después siguen de amigos y en familia y familia siempre hay pelea, porque si es mi propio hijo, yo voy a hacer todo para proteger a mi hijo. Entonces, a veces nos ponemos muy ofuscados y hay problema. Pero lo más importante es que como ley reglamentaria de escuelas, no se permite a nuestro personal de hablar nada de otro estudiante, si no es solamente a su propio padre. O sea que tenemos que mantener la privacidad del propio niño. Así que si por más de que alguien le haya dicho o haya rumores y nosotros sepamos que ese rumor es incierto o que eso no es así como sucedió, nosotros ni siquiera podemos decirle sí o no o nada. ¿Por qué? Porque tenemos esa regla de privacidad. O sea, que usted entienda que si algo sucedió a su hijo, a usted sí le vamos a decir todo, pero no le vamos a decir lo que le va a suceder al otro niño, si el otro niño está envuelto, nada. Es solo lo que le pertenece a usted, lo que le vamos a decir. Y de nuevo, eso es por ley de seguridad, es ley de privacidad. Y no es que nosotros queramos tapar o no decir algo, es simplemente que es por ley, no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que trabajar juntos y de nuevo, por eso es importante que usted sepa bien las reglas y por eso es que tenemos el manual de conducta y ese manual ya sabemos, ya estamos celebrando que escuela intermedia ya lo completó. Eso quiere decir que firmaron todos, que leyeron el manual. De la escuela intermedia, lo que nos falta son 19 firmas, o sea que todavía estamos acercando esas 19 familias para que firmen el manual. Y de nuevo, el manual no es solo que firmó, sino que en verdad usted está consciente de lo que dice el manual. Y la secundaria todavía nos faltan 192 firmas y eso de nuevo estamos trabajando para que todos estén. Next is that we want you to empower you to be the expert because if you know things, when things happen, then you can be the one who your child is going to come for expert advice. We want to empower you. We want you to know all things. And so I wanted to share some of the resources for you. So one is the Childmind Institute. It's a great website, and that has everything about mental health. It has about anxiety, for example, or it has information about bullying or anything that has to do with your child's wellness. Here we have insurance-based care for families. We do have a connection with Fort Health. We have a connection with other organizations here at the school. If your child has any issue of mental health, we have an online base. It's called Talkspace. And we have another one. We have our therapists that are inside the school. They only are serving our families whose kids have IEPs. So, but if they have additional help, please, if you need additional help, please reach out to our FACE department so we can make a referral for your child. Ok, uno de estos recursos que nosotros queremos es que usted siempre esté al tanto de todo y causa de que usted sea el experto. Así su niño siempre va a ir a usted porque usted es el que sabe mejor y esa comunicación con usted, esté siempre la puerta abierta para que su niño no piense que usted no va a poder con el problema que su niño tenga o que usted se va a poner muy alterada y usted nunca va a poder entenderlo y entonces le va a tapar, le va a decir mentiras y todo esto. No, usted es el que sabe, usted es el que entiende, usted es el que siempre su niño puede acudir, usted siempre es el que está calmado para que su niño siempre le diga cuanta cosa quiera para así poder en verdad ayudar al niño, porque no queremos que el niño vaya a otras personas que no sea usted y usted esté en las nubes. Entonces, por eso le estamos empoderando con recursos como este que se llama The Childmind Institute. Y este programa, este website está también todo en español. Entonces, ellos tienen mucha información también con salud mental y ellos también tienen información sobre el acoso y
tiene muchas cosas para que lo pueda ayudar. Por ejemplo, esta organización que se llama For Health, son de ayuda psicológica a los niños. Nosotros tenemos también un acceso a ellos, a For Health. Si no está con ellos, tenemos acceso a otra organización que se llama Marble Health y ellos también dan psicólogos, terapistas y todo esto para que su niño esté siempre bien. Así que sí, los otros sí tenemos psicólogos aquí en la escuela, pero ellos están diferenciados para los niños que tienen un plan educativo individual que lo requiera el plan educativo individual. O sea que ellos tienen sus casos y no están adicionales. Por eso, para cosa adicional, por favor, acérquese a nosotros, a Lourdes o a mí, para asegurarnos de que usted esté bien apoyada en la parte de salud mental. Y de nuevo, esta página, usted puede buscar información, como decir, a problemas de acoso y le dice sobre el acoso, por ejemplo. Déjame ver. Cómo proteger a sus niños contra el acoso y entonces está ahí en inglés, pero también está en español y de nuevo estamos todo hablando del acoso, es porque eso es lo que nos estamos enfatizando en este año, en este mes de octubre y es algo que por eso se lo damos a usted para que su niño esté bien reconociendo qué es lo que es y cómo reaccionar y usted sea el mayor maestro en su casa. So we also want to talk to kids about different things because of the things that are happening in the overall in a culture. We live in a culture where celebrities and even sports celebrities, they do things like vaping, or there is that mentality that cannabis is good for your health, for your anxiety, and those are all lies. Oh, or that we are in a culture that is a lot of social media, and there is cyberbullying through social media, as well as there are TikTok, which has all these viral challenges. And so how do you, those things that come out on viral challenges online then end up being happening in the school? So how do you do that? So we need to know about those things. So I do recommend that the earlier you talk to your child in middle school, the better to talk about things like vaping, cannabis, or TikTok challenges. Again, because so that the kids avoid those things and they're not the target for others who want to get them hooked. La otra cosa es que nosotros lo queremos empoderar para que usted sepa información, porque lamentablemente en nuestra cultura, en este país, las estrellas famosas, aún aquellos, no solo artistas, sino también deportistas, están promoviendo cosas como el vapeo, también el uso de marihuana, y entonces los niños tienen mucho acceso a las redes sociales y a lo que están viendo en aquellos héroes de antes que tienen este tipo actúan con esta cosa porque es legal, más porque sea legal no quiere decir que sea bueno en sí, especialmente la marihuana. Algunas personas dicen que es bueno para la salud o para la ansiedad y eso se ha demostrado que no es cierto. Funciona para los adultos hasta cierto momento, pero después ya no funciona. O sea que aún en la parte saludable tampoco es que sea muy buena. Así que le queremos empoderar para que usted vea estos videos. Estos enlaces son videos que nosotros trajimos aquí un doctor a nivel nacional, uno de los mejores doctores que experto en el asunto, porque está, de nuevo, nos asociamos a nivel nacional para que usted tenga la mejor información. Y está sobre el vapeo, está sobre el marihuana. Y le recomiendo que usted lo vea esos videos ahora que vienen las vacaciones o este puente, para que lo vea con sus hijos y su niño esté bien atento de qué es y para evitar y no probar.
La otra cosa es que en las redes sociales, especialmente TikTok, están muchos desafíos. Que haga este desafío, trata esto y todos vamos a hacerlo. Y por eso les doy información de cómo usted hablarle a sus hijos, ayudarlos para que a responder a estos retos virales, porque en las campañas esas de retos de TikTok, entonces les dicen que hagan esto y lo otro y que dónde lo tratan, pues lo tratan donde hay más gente. ¿Y dónde es eso? En la escuela. Así que es muy importante que estemos siempre hablándole a los niños de qué es y cómo ayudarlos para responder a estos retos y enfatizar siempre lo que es bueno y no lo que es malo. So this goes all with our character development. Esto todo va con nuestro desarrollo del carácter del niño. And we want to highlight that what our focus is our circle of influence. What is it that we can control and what is it that we can't? So there's the circle of concern and the circle of influence. So this is something that we teach our kids. As leaders, there are things that you can control and there are things that you cannot, but whatever you can, please do, but you do have an influence by controlling what you can. Una cosa que les decimos a los niños como líderes es que hay dos círculos: el círculo de control, que es lo que tú puedes hacer y cómo hacer las cosas bien, y si hay un círculo de preocupación. Ese círculo es cosas de que tú ves y te preocupan, pero tú no tienes el control. Pero aunque tú no tengas el control, al hacer las cosas que en verdad tú puedas controlar, en verdad hacer las cosas bien hechas y todo, tú estás influenciando tu cultura. Así que es muy importante que saber qué es lo que tú puedes controlar y lo que tú no puedes controlar. So there's also some things that, again, because we have our core values, remember, we are talking about caring, restraint, responsibility, integrity, and honesty. We're always talking about those values, and we tell them how to put them in action in hallways, in transitions, and we explain those things to the children. And I'm putting them again here so that if you look at the presentation later on, you can go know and how to talk to your child about as you talk about those things. Because those are things that don't happen overnight. You have to develop them as they grow. So it's very important for them to keep on trying, to keep aiming for those things. La otra cosa es que nosotros estamos siempre, de nuevo, enfatizando lo que es bueno, lo que se espera de ellos y qué es lo que ellos pueden controlar. Y le estamos enseñando estos valores fundamentales de que ser compasivos o cuidadosos o cariñosos, o que actuar con autocontrol, de ser responsables, de actuar con integridad, de ser honestos. Entonces, todas estas cosas nosotros se le estamos enseñando a los niños durante el día y especialmente en su clase de consejería. And as they show those things, then we compete, and just know that we have the class 703 was the one that did the best at displaying those things. And so they're getting a free dress down tomorrow. Entonces, le enseñamos a los niños cómo es hacer estos valores, le estamos enseñando qué es lo que tienen que hacer en sí, qué es lo que ellos pueden controlar, y le damos un premio a la clase 703 por demostrar mayor eficaz en demostrar estas actitudes, y por eso ellos se ganan un día de venir sin uniforme. Es mañana, así que felicidades a los niños. Again, we also teach the kids about behaviors that are expected in terms of belong, grow, and lead. So how do you help as a child other students to feel that they belong? So comforts students who may be affected and help make a change with their classmates, so they're being leaders. The student who may have made some wrong decisions with this expectation by their being directly involved or by standing out
no longer engages in these behaviors, they have seen a growth in certain behavior, we see that we want to recognize, because again, the students' brains are developing, and affirmation is so important for our students, for the children. And then leading a student who is a good role model and doing the right thing and actively encourages others to do the right thing. So nosotros tenemos también premios a los niños que están mostrando, que están ayudando a los otros a pertenecer, y aquellos que están haciendo lo más posible para incluir a los demás, aquellos que están creciendo, o sea, que antes hacían algo que no debían, se les enseñó que no, eso no se hace, y ahora está sobresaliendo, no haciendo lo indebido, sino haciendo las cosas bien, porque de nuevo, los niños necesitan mucha afirmación, necesitan que uno esté premiando lo bueno, porque de nuevo, si uno siempre está mirando lo malo, pues entonces a lo malo está donde van. Pero si uno está premiando lo bueno, pues a lo bueno está donde van. Entonces, eso es lo que nosotros queremos premiar. Y claro, liderar es un estudiante que es un buen modelo a seguir y hace lo correcto y anima a los demás también a hacer lo correcto. So, there's also a talk about things that are consequences for things that are not right. And some of the things that you should know is that one of the things that kids like to do is play fighting. And we just say that's not acceptable. And so it just so you know that the consequence, they have to meet with the teacher, the dean or the director, the parent will get the phone call, and then there's loss of privileges. And then of course there's a restoration time. Cosas que nosotros estamos mirando ahora, que sea, por ejemplo, peleas de juego, es crucial para nosotros mantener nuestro entorno seguro. Entonces siempre va a haber una reunión con el maestro, el director de disciplina o el director, y también se le va a llamar a usted, o ahí los niños tienen una pérdida de privilegios, y claro, está una restauración para asegurarse que el niño sepa lo que tiene que hacer. Entonces es un ejemplo de nuevo del comportamiento, que uno dice no toque la estufa, no toque la estufa, pero hay a veces que enseñarle que la estufa no se toca. Entonces es lo mismo que hay que enseñarle a los niños, que se mantengan sus manos en donde para sí mismo, y tienen que saber de los límites. So we do again give awards for students in the below, grow and lead category. Damos nosotros en los premios en la intermedia, por ejemplo, para para los niños que están haciendo esto, pertenecer, crecer y liderar. Para los niños que están en primaria, se les acumulan estrellitas por los que están haciendo para ser trailblazers, y luego van a un lugar donde ellos cogen de un almacén un juguetito o lo que ellos quieran coger, y es para de nuevo animarlos a que sigan haciendo bien las cosas. So we do give the assemblies at the middle school, but at the elementary school, what we do is that trailblazers, where the kids get 100 stars, they get to go to a store and pick up whatever toy or sticker or whatever it is that they want to get. Again, it's very important for us to emphasize the good behavior, right? Affirming the kids. So for the middle school, I just want to highlight some of the students that got the Grow Award, Belong, and so here we have, and the Lead Award. So some of the students that were getting the awards, as well as these other kids in Belong, Grow, and Lead awards. So we just want to highlight them. Queremos dar también reconocimiento a todos los niños que de nuevo han demostrado hacer estos modelos de nuevo, y les damos esas premiaciones en las asambleas. Vamos a seguir teniendo estas premiaciones grado por grado, y entonces si su niño, por ejemplo, está en un grado y no se mencionó, es porque todavía no han tenido la asamblea, pero poco a poco, a medida que vamos avanzando, se le van haciendo muchos más reconocimientos por grados. O sea que para que sepan, nosotros vamos reconociendo a los estudiantes.
Another thing that we do is we do student council elections. So at the high school, so they do 2 class representatives per class to sit in the student council and represent their grade. And if the application is approved, students will have a mandatory campaign meeting on October 15 to overview the process moving forward and expectations on what the campaigning will entail. Además de nosotros decirle qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer, nosotros queremos darle voz a los estudiantes para que tengan de nuevo ese deseo de hacerlo mejor. Y eso viene con el consejo estudiantil y ya vienen las elecciones. Entonces, ya los niños tenían que haber incluido la aplicación. Recuerden que siempre ellos reciben toda esta información cada domingo de cada director por correo electrónico, o sea que siempre esté al tanto de eso. Y en sí se van escogiendo 2 representantes de clase por cada clase para formar parte del consejo estudiantil y representar el grado. Y si se aprueba la solicitud, los estudiantes tendrán una reunión de campaña obligatoria el 15 de octubre para revisar el proceso a seguir, las expectativas y lo que se necesita hacer para esas campañas. So, esa es otra forma. En la escuela intermedia también se hace un consejo estudiantil, pero todavía no ha empezado. Yo les hablo cuando se abran las aplicaciones, pero ya en la secundaria ya se abrieron esas aplicaciones y creo que se cierran, si no, creo que se cierran hoy, si no es mañana. No, si cierran hoy. All right, so let's move on to college readiness. Want to talk about, because we did last week, we talked about with Ms. Jenna Marcus about the iReady diagnostics, and thank you to the parents who asked me for those diagnostics. But if you want to see it by yourself, but if you have any problem, reach out to me to get those access, or Ms. Marcus to get access to those. If you have any problem printing them out or anything, let us know. But overall, what you do is you go to clever.com /in/Inwood, and then you go in through your Google account. And again, that's your child's school email. And the child's school email is always name.lastname@ilcs.org. And the password is always in the format of month, day, year. Okay, so then you'll be able to get in, and that then remember that last week they gave you a code, and so you entered that code for parent, and you will get the report for your child. So please reach out, check out from last week's presentation. En cuanto a nosotros dimos la presentación, estamos hablando ahora de la parte académica, y nosotros dimos la presentación de cómo usted puede estar al tanto de cómo va avanzando su niño y lo que usted puede ayudar en la parte de lectura y de matemáticas. Y es para usted saber bien a qué nivel está y qué es lo que necesita enfocarse. Y ese diagnóstico está disponible a usted, lo que usted va a esta página web y pone la cuenta estudiantil de su hijo. Y recuerde, la cuenta estudiantil es siempre el nombre, punto apellido, @ialcs.org, es el nombre y punto apellido de su hijo. Y la contraseña, la fecha de nacimiento de su hijo, siempre en el formato de mes, día, año, o sea, los 4 números del año. Entonces, si usted tiene algún problema en adquirir estos acceso a el asesoramiento de cómo le fue a su niño en lectura y en matemática, en qué parte está abajo, qué es lo que usted se tiene que enfocar, y tiene algún problema, pues acérquese a mí. Ya 2 padres se acercaron y ya yo les di los reportes, sino conmigo, con Jenna Marcus, que es la coordinadora de alfabetismo, y ella también, si usted necesita una cita extra para hablar sobre sus reporte, pues también se puede acercar, porque de nuevo queremos colaborar muy bien para que su niño vaya avanzando en la lectura y en la matemática. The other thing I wanted to remind you is how we are grading. So at the high school, we have the summative results that are midterms and finals, quizzes and projects. Then there's the formative, which is classwork and homework, academic check processes, user of planner, test prep, makeup work,
teacher communication. And very important is the checking that your child is organized in their binder. Organization is the #1 factor in student success, in my opinion, just because they know what needs to happen. If you're not organized, then you miss papers, you don't know where you put them, that you forget that a test is coming, and you don't keep good notes. And that's the most thing that you can help your child is to be organized with the binder, with the notebooks, and with the papers that they give, because again, they give a lot of loose leaf papers, and that's why they have the binders. Now, so you know, the test makeups are allowed, and late assignments are allowed within the week. If they are presented during the week, now they have a lower score, but they are allowed. So it's not penalized completely. And so the reason I give you, this is the first week of the second marking period, or the third week of the second marking period, or we're in the final week of the marking period, so that you are on top of helping your child to be on top of the work, so that then they have enough time still to turn in or do a makeup exam or do a makeup test or a makeup quiz or any assignment, so that they are learning. They do know what's happening in the classes, because again, once they take the quizzes or they take the finals, they're not going to have, as a parent was asking me, well, my child is using AI to get the answer and get it over with. Well, okay, so you use AI, but are they going to have AI when they take the test? No. So they better learn how to do it on their own, and just know that they have to take their time and do the work. So that's how you can help us. En la parte de la escuela secundaria, les quiero recordar cómo ustedes nos pueden ayudar. Y es que nosotros les damos las calificaciones por estas partes. El sumativo, que quiere decir lo que cuenta son los exámenes parciales y los finales, los quizzes y los proyectos. Y esos quizzes son pop, quiere decir que son que a veces de sorpresa, y para saber si los niños están en verdad poniendo atención y haciendo lo que tienen que hacer. Y después el formativo, son lo que se le está mirando si está haciendo su trabajo en la clase, si está participando en clases, si está haciendo la tarea, si está revisándose con el consejero de dónde está, si está usando su agenda. De nuevo, cada estudiante tiene una agenda donde escribes las tareas y donde pone cuáles son las fechas para los exámenes, donde está organizado. Y ellos también le revisan la agenda si está bien organizada, si le falta alguna tarea, si la recuperó, si se comunicó con el maestro. Toda esa parte se califica. Ahora, lo que también se califica es la organización, porque la organización es muy importante para los niños. La organización, si el niño no está organizado, no tiene su carpeta bien organizada, pues entonces se le va a perder los papeles que el maestro le dio, se le olvidó que va a entregar la tarea, no supo dónde puso la tarea, no supo cuándo es el examen, no supo que le tenía que entregar ciertas cosas. Entonces, la organización es la mejor forma que usted nos puede ayudar para que su niño le vaya bien. Entonces, y a ellos eso es parte de su calificación. Así que, y recuerden que nosotros le permitimos que si no le fue bien en un quiz, que recuerden, los quizzes son sorpresa, que lo pueda volver a tomar. Claro, no son las mismas preguntas, pero lo puede volver a tomar. Ahora, que si no entrega un proyecto, que lo puede tomar, volver a entregar el proyecto. Que si no entregó la tarea, por algo pasó, no pudo estar o cualquier cosa, lo puede entregar la tarea más tarde sin mucha penalidad, pero que esté dentro de la semana que se le asignó la tarea. ¿Y por qué es que yo le digo en estos boletines? Recuerde que esta es la primera semana de demarcación del primer semestre, o estamos en la segunda semana o la tercera, porque para que usted sepa bien que está durante todavía tiempo para entregar tareas, para revisar, para que su niño esté en donde tenga que estar. Por ejemplo, ya estamos, termina
hoy el periodo de marcación del primer semestre, o sea, quiere que el martes empiece el segundo periodo, del segundo semestre y es la primera semana de demarcación. O sea que una vez que empieza el nuevo semestre, pues entonces si algo no se hizo bien, pues ahora hay que empezarlo a hacerlo bien todos juntos. Y de nuevo, esta es otra forma de mirar que su niño esté chequeando la mochila, chequeando que no tenga ahí cosas que no debería tener, que tenga todo, que no se le pierdan las cosas, que marque las cosas. Todo esto está dentro de la organización. That's for high school. For middle school, just know that it's very important to stay on top of your child's education. We have Class Dojo for kindergarten, first grade, fifth grade, and sixth grade. So if you're still not connected to Class Dojo, it was sent to you via text, the link. If you have any issues connecting to that, please reach out to me and I'll help you get connected. This is a way for you to talk directly with the teacher. That's for the teacher-parent connection direct. That's direct line. For K-12, we also have the parent portal. If you don't have connection to the parent portal, please reach out to Lourdes. And it's important for you to send her an email because we need to have your correct email address. So use the email address that is really the one that you're going to check. And so we will get you connected. And then if you want to email the teacher directly, remember, it's always the same. Name that last name at ilcs.org. And so as long as you have the name and last name of your child's teacher, then you'll be able to connect with them. And all those names are found in Alma. Again, with the student planners, we were going to charge $10 per planner. I don't know if it actually was charged or not, but we go at a great extent to make sure that every child is organized. So it's very important that the planners are supposed to come and go every day. We send it home so that you check the work and you send it back so that we make sure that you know that what your child is doing. So if you're not checking your child's planner and you're not checking that your child is writing out their homework, and then we're doing a disservice to our students. So please make sure that your child is organized and has the planner. And as part of the planner, the thing that you need to connect with us is that your child is reading 30 minutes every day. And know that the middle school, the ELA class gives students books, actual books that they can take notes, they can annotate, they can highlight. Those are the books that they keep with them back and forth. They bring it, they can keep it everywhere, and they do have homework for them to do their reading. So reading is very important. If your child is telling you that they don't have homework, they do have homework. So please make sure that you check the planner. Okay, and then the other thing that I wanted to highlight as you check the planner, to also check their backpacks, to make sure that they have their water bottles, anything to make sure that they didn't bring somebody else's water bottle. Or again, we're helping them to be organized, and this is a skill. This is a soft skill that they need to learn. Their brains are developing. It's very important for you to be on top of that. If you need to label things, because then later on we cannot find it, and you may say there is a red water bottle, but there may be 3 red water bottles, and I don't know where they are. And this is something that your child needs to be on top of things. So it's something to teach them to do it. And one way that you can help us is by labeling the things that your child has. And again, if your child is bringing something that they shouldn't be bringing from somebody else, then it's a teachable moment to say you got to return it. Or if you find something in your child's backpack that they should not have, that is a safety issue, please, by all means, report it as soon as possible. Again, we gave you the reporting information. And it's important for you to be on top of checking the children's backpack. And going back to safety, we have the Evolve monitors, but we also do random inspection of book bags. So we don't know
when a student will be checked, that is randomly. As a way of safety precaution. No student knows when they're going to get checked their backpacks. And we encourage you to do the same, to randomly know that you will be checking their backpack to make sure that they're, or their room or anything. It's just a way for us to be on top of our kids' well-being. Or their phones. What are they watching on TikTok or anything, social media, any post, just is a random thing. It gets them to say, well, I don't know when my mom is going to check or my dad is going to check. So it helps them to stay on track. La otra cosa es para que estar siempre atento de la educación de su niño. Nosotros tenemos Class Dojo para que usted se conecte con el maestro directamente. Es para kinder, primero, quinto y sexto. Si no está conectado, por favor, avíseme para conectarlo. Y de nuevo, es una vía directa con el maestro. Cualquier cosa que usted quiera preguntarle, pues ahí es donde usted le pregunta al maestro. De Kinder al 12, nosotros tenemos el portal de padres Alma, que es donde usted chequea el reporte de progreso, todo, la asistencia, todo está ahí. Si usted no está conectado todavía en Alma, por favor, mándele un correo electrónico a Lourdes, porque necesitamos su correo electrónico y que saber que ese es el correo electrónico que de verdad usted revisa, porque es importante que nosotros saber cuál es el correo electrónico que usted revisa. Y si usted necesita hablar con algún maestro, pues todos los nombres de los maestros están en nuestro portal de Padre Alma, y siempre es el nombre punto apellido @ialcs.org es la forma de conectarse. Lo más importante que le puedo decir en la parte de la educativa es que nosotros le damos a todos los niños una agenda para la tarea. Y ahí es para que ustedes sepan que el niño se supone, por eso es que es importante llegar a clase en punto, porque en los primeros 5 minutos se les va hablando sobre esto, lo que tienen que hacer ahora, anoten esta tarea, todo esto, entonces los está ayudando a estar organizados. Y es el planner o la agenda es para ir y venir a la casa. Usted lo lleva a la casa y lo trae otra vez a la escuela. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de comunicación nosotros que tenemos. En la escuela elemental se usa un folder rojo. Aquí, que ya es más avanzado, se usa esta agenda, tanto los niños como intermedia como los de secundaria. Entonces, están mirando cómo es la tarea y en la forma que usted nos puede ayudar es que siempre la tarea son 30 minutos de lectura todos los días. La clase de inglés, artes del lenguaje, le da a los niños hasta libros para que lleven a la casa y lean y anoten, escriban, lo que subrayen como quieran. Son libros para ellos, para que ellos en verdad aprendan y ellos deben estar haciendo esa tarea. Hay unos padres que me están diciendo que los niños no tienen tarea. Sí tienen tarea. Y la forma de manera de usted chequear es con agenda o lo que llama aquí Student Planner. Antes nosotros íbamos a cobrar $10. No sé si al final usted pagó los $10 o si se lo cobramos o no, pero lo que sí queremos es que todos nuestros niños tengan esa agenda y a todos se la dimos ya. All right, let's talk about the testing. We were talking about the high school, the PSAT. The PSAT is a preliminary scholastic aptitude test. That's what it means. And it measures reading, vocabulary, writing, and math. And it's also the NMSQT, which is the National Merit Scholarship Qualifying Test. So it is for 10th grade only. And the students arrive at 8 a.m. To start with the breakfast, but there is accommodations for extended time for testing. So it is true that many universities are not asking for the SAT. They are test optional. However, it's always good at the national level to know where is your child academically, so that they master really their learning. So we ask for our students to take the test. And for extended time, they finish either between 1:30 to 3 o'clock. And again, that's for 10th grade. El examen de que estaba hablando antes que se llama PSAT, es la prueba de aptitud escolar preliminar. Es una prueba nacional. Y ellos miden la lectura, vocabulario, escritura y matemáticas. También se llama NMSQT, que se quiere decir
prueba de calificación para la beca de mérito nacional. O sea que si saca buen puntaje, pues está calificado para tener becas universitarias. O sea que es muy importante que su niño esté donde tenga que estar y eso le abre muchas puertas. La llegada es aquí a las 8 de la mañana y a las 8:30 empieza el examen. Termina a las 12, pero si su niño tiene educación especial y tiene acomodaciones, pues puede que termine a la 1:30 o puede que termine a las 3. De nuevo, nosotros recomendamos a todos los niños, aunque algunas universidades ya no piden estos puntajes, es bueno que usted lo sepa, que su niño sepa en qué nivel está, porque entre mejor esté capacitado y que tenga maestría en conocimiento, pues mucho mejor va a estar su niño. Así que le pedimos a todos que vengan, especialmente todos de 10 grados. Es algo que nosotros pedimos. Claro, después para los de 12 grados, 11 grados se toma el SAT y les voy a hablar de eso más adelante. So the other thing that I wanted to touch point is internships for the high school. Know that we already have the available is the deadline for the SEO. SEO is only for 9th grade. And so we do give, they have a priority. That means it's a higher opportunity for your child to get in. But then there is the final application deadline is December 6th. And there is an interest form for those people who want to. And we can put that on the chat. But again, your children all have been approached to be able to participate in this. Please encourage your child, if your child is in 9th grade, to participate. Le estoy hablando de pasantías y programas que hay disponibles para los niños de secundaria. Y uno que quiero enfatizar es SEO. Y ese es un programa que da apoyo a los niños después de la escuela, 4 años de secundaria y 4 años de universidad. Así que es buenísimo y lo apoya muchísimo para entrar a muy buenas universidades. Así que solo lo ofrecen en 9º grado. O sea que si no entró en 9º grado, pues hay otros programas, pero si entró, es muy competitivo, pero tenemos muchos estudiantes que entran a este programa y si está interesado, yo puse ahí el enlace. A los niños ya se les habló. Muy importante que usted se lo empuje para que aprenda, para que entre. Y claro está, dan ciertos requisitos para, creo que no me va a entrar, para poder entrar al programa de todas las aplicaciones. Usted puede ver ahí más información del programa. There is the Free Arts NYC Lab program, the Yale Young Global Scholars, Thrive Scholars, and S-Prep. The S-Prep is offering SAT prep in January 1st. So it's important for you to start signing up now if your child is going to take the SAT. Again, those are exams that you need to prepare for. For the 10th grade now, it's a preparation for the SAT. So you know how your child is going to be doing in the SAT when they actually take it. The PSAT doesn't count right now. It's just a way for you to know where your child is at. But when they have to actually take it, that's called the SAT. And there's also additional preparation for that test. And you can connect with S-Prep to be able to get it. And also want to highlight that there is a great resource for all grades. It's Khan Academy. That if your child says that they don't have homework or they don't have anything to do, please get them to work on either reading or Khan Academy. .org, and you'll be able to get lots of resources to get your child, boost them up academically. En las pasantías les informé de este SEO Scholar, que son 4 años de secundaria y 4 años universidades que los van a apoyar muchísimo y le van a ayudar a tener muchas pasantías, muchas oportunidades de trabajo. Y solo es muy competitivo, solo se entra en 9º grado. Yo puse en el chat en la aplicación, si está interesado, a los niños se les está empujando que aplique, solo lo ofrecen de nuevo en 9º grado. Si no entró, pues hay otros programas que aquí le estoy mostrando otros programas. Uno de ellos está el S-Prep, que es con la Universidad de Columbia, que también está ofreciendo preparación para el examen de SAT, que de nuevo les hablé que
el que están tomando el examen mañana, PSAT, es un examen preparatorio para el SAT, es para saber en qué lagunas tiene, cosa que cuando ya le toque tomar ese examen, pues ya usted sabe que entonces tiene que enfocar. Y de nuevo, para enfocarse, puede tener esta organización que le está ayudando con la preparación de para el examen. Y ellos también tienen otros programas que son de matemáticas, de ciencia, de tecnología, de ingeniería. Todo eso está con la Universidad de Colombia, que nosotros tenemos una buena sociedad con ellos. Also, within college and career readiness, I just want to let you know that sixth grade is making the science class a request for cereal boxes. So please bring that. If you have any empty cereal box, please bring it with your child tomorrow. Para la clase de ciencia me pidieron que por favor les dijera que si tienen una caja de cereal vacía, por favor que la traigan mañana porque van a hacer un proyecto y los niños lo necesitan. Esto es solo de sexto grado. As always, please stay connected. We have a Trailblazer app for the athletics. We have also Inwood Blazers. We have the app and of course Alma. And here, as always, our website. Muy importante que estén siempre con nuestra página web para que estén pendientes de todo lo que está sucediendo en nuestra escuela. Recuerde que nosotros tenemos para los formularios aquí, para si está el niño ausente o si perdió alguna MetroCard o perdió el ID, cualquier cosa, o su información cambió. Todo eso está ahí. So please make sure that you check out our website. We have, again, the family forms. Let us know if your child is going to be absent or if you lost an ID or a MetroCard. Know that the OmniCard, it takes a long time to get it back. It's not up to us. We submit the information and everything. So please highlight part of being organized to make sure that they keep track of their OmniCard because it's very hard to replace it. And that's not up to us, that's up to the Department of Transportation. De nuevo, muy importante hablando de los formularios que si tiene que reportar, por ejemplo, que se le perdió el MetroCard del niño, esas son tarjetas que son ahora muy difíciles de volver a obtener. Nosotros, si usted la reportó, nosotros lo reportamos al Departamento de Transporte, pero se están demorando mucho y aún nos dijeron que se iban a demorar bastante para entregar una nueva. Así que, por favor, dígale a sus niños, es parte de la organización, de que no pierdan esa tarjeta, porque de nuevo va a ser muy difícil entregarla. The next community focus fundraising update. Thank you so much for the dollar dress down. The money went to Latin Women Empower Faces. We're still collecting, we're still checking in to see the amount, but this is so far what we raised. And as soon as we have it all together, we'll send it to Latin Women Empower Faces. Esto fue la cantidad de dinero que nosotros vamos a mandar a esta organización que da mucha ayuda a las familias dominicanas. Title I, we had our meeting with Title I. We had just a reminder that the person the advisory council and the leader for the council, they have to preside at all meetings. They have to encourage meaningful participation. They have to serve as the representative to work with the family council. They have to coordinate and draft a proposed spending plan. They have to share information and provide reports, and they have to meet regularly. That means that you have to have time to be able to do this job. Quiero enfatizar que ya tuvimos la reunión de título 1 y en sí estamos haciendo elecciones para que va a dirigir el título 1 y recuerden que si usted está corriendo, ellos requieren que aparte de su trabajo es presidir todas las reuniones, fomentar una participación significativa en todas las actividades, asistir a todas las reuniones, coordinar y redactar un plan de gastos de presupuesto, compartir información y proporcionar informes a los padres de título 1. O sea, en sí lo que quiero decir es que esto no es algo que usted dice que va a participar y después no puede venir. Tiene que en verdad ponerse de cuenta de que es toma tiempo y se pide que por favor es importante.
y se tome el tiempo y sepa que es algo que toma tiempo. So please complete the survey. We sent you, Lourdes can put it on the chat. The elections are running the surveys, so you let us know what kind of workshops you would like to take, what kind of supports you would like to take. If it's not there, you can add it. And also, who are the people running? So here, all the families who are running: Maria Fernandez, Maria Ramon, Amarilis Zenon, Jennifer Cruz, Eslainet Duran, Isabel Reyes, Carlista Fernandez, José Jerez, Yesenia Rodríguez, Emperatriz Rodríguez, Ismauri Batista, and Sara Lucero. So I'm so thankful for them. We will have the elections on the 21st. Remember, the 21st is it's a professional development day, but we will have a meeting with families on that day. Lourdes, have to be present in but- order to. but you be have to be present in order to be elected. So even though it's a Zoom, if you're not in the Zoom and you were running, then we will not be able to, you will be disqualified. Le recuerdo que esta reunión que vamos a tener las elecciones se van a decidir, es el 21, aunque es Día de Desarrollo Profesional, su niño no viene, pero nosotros sí tenemos esa reunión y se hacen las elecciones. Y si usted no está en la reunión, y por más de que haya dicho que quiere participar, si no está, pues entonces queda descalificada. Así que es muy importante que sepa que es una reunión en que pueda asistir. Y también le pedimos que complete la encuesta de qué talleres quiere usted recibir, cualquier cosa que usted necesite saber, que le preocupe o que quiera saber más. Esos son todos talleres que podemos contratar a alguien para que lo dé. Y de nuevo son todo dinero que vaya para usted. The other thing I wanted to highlight is that there is the 9th annual Family Connect Summit, Creating the Future. It's October 16, and you can register. It's free to with ADAPT Community Network, and they have information, just autism, different things for special education. So it would be good for you to be aware of all the things because it's all online. They'll show all the speakers. And so it's a great thing if your child has an IEP. También le quería hacer saber que hay una cumbre anual para familias creando el futuro de ADAPT y es para niños que están recibiendo servicios de educación especial. Es el 16 de octubre, es miércoles y está en línea, así que está gratis. Y por favor, fíjese porque hay para autismo, hay para muchas cosas que usted se puede beneficiar si su niño tiene plan educativo individual. Volunteer opportunities. We have civic engagement. They have the youth agenda interest meeting. It's October 21st from 7 to 8:30 via Zoom for all students ages 13 to 24. So please let me know if you're interested in going so I can give you the Zoom link. And again, this is an opportunity for your child to look at the future, have a voice, and be a positive agent for change in our community. Oportunidad para voluntariado sobre compromiso cívico. Hay una reunión de interés de la agenda juvenil para los niños de edades de 13 al 24 y es el lunes 21 de octubre de 7 a 8:30 por Zoom. Y si está interesado, pues déjeme saber. De nuevo, estas son oportunidades para que su niño tenga su voz, haga su voz sentir. Queramos empoderarlos para que sean esos agentes de cambio. Sí, la cultura está en contra, pero nuestros niños lo que queremos que sean que líderes, que sean los que están, marquen la diferencia. Y esta es una oportunidad para que ellos se luzcan y hagan la diferencia. The other opportunity for volunteering is the pop-up food distribution, and Lourdes can put the link on the chat. And it's here at St. Jude, so if your child wants to sign up to help out with this is a great opportunity to help them to be active in the communities from 11 to 1, and it's here in the parking lot. Otra forma en que su niño puede ayudar es en la distribución de comida aquí con la iglesia, con las Caridades Católicas, y es aquí en San Judas, en el parqueo que hay aquí al lado de la escuela, y es para oportunidades para los niños estar de voluntarios. De nuevo, queremos que ellos siempre piensen en su comunidad, no solo piensen en sí mismos, de nuevo, marquen la diferencia. Y es este viernes, que de nuevo estamos cerrados nosotros, pero puede venir de 11 a 1 y a distribuir comida a la comunidad.
The other thing, just for fun, is the Hispanic Heritage Celebration at the United Palace is tonight from 6 to 8. So is with the controller's office and it's free. So if you want to come, go to the United Palace. Just know that that's available for you in the community. And also today from 5:30 on at 175th and Broadway, they have the march against domestic violence. Y la otra es que está una caminata anual aquí a las 5:30 en el United 175 y Broadway o en 5 en la United Palace o 5:30 en la 166 y Audubon, y es para que vístanse de morado y van iluminando caminos para una marcha contra la violencia doméstica. Así que si quieren participar, es hoy. And then we have October 25th, there is a free, with our New York Restoration Project, one of our partners, we have a fun day of arts and crafts, live music, games, photo booth, all those fun things for kids. Hay un festival con uno de nuestros socios que se llama New York Restoration Project y ellos están dando un festival aquí en Sherman Creek Park con manualidades, música, juegos, cabina de fotos, pintura de caras, dulces, todo esto si usted quiere llevar a su niño está ahí. And we also have the October 26th, they have the walk for a peace walk, and it's again to promote safety around our schools, not just our school, but all the schools in the community. Even if it's not Inwood Academy, all the other schools and families get together and they pray around. This is organized by the Family Council. La otra cosa es que viene la caminata de oración, es promover la paz en la comunidad, en la ciudad, y es no solo para nuestra escuela, es organizado por el Consejo de Familia y es para orar por todas las escuelas y toda nuestra comunidad, no solamente Inwood Academy, sino todas las demás escuelas. Así que si se quiere unir, por favor, conéctese con el Consejo de Familia a Saudi Reyes, es sábado 26 de octubre de 10 a 11:30. All right. I'm sorry this went so long. I had a lot to cover. I know. Ok, so eso es todo por hoy. Mil gracias por todo y cualquier cosa, asegúrese de acercarse a nosotros al departamento de FACE, 646-906-4111. As always, please reach out to us if you have any questions or any concerns. We're here for you. Our FACE department phone number is 646-906-4111. Thank you again.